Buenas tardes a todos, soy Eduardo Gómez, asesor técnico de La Loma, y el día de hoy estamos muy contentos porque va a ser nuestra primera masterclass. El tema que vamos a tocar el día de hoy es cadena de frío. Vamos a esperar un poquito en lo que se van uniendo las demás personas, en lo que me voy presentando y vamos presentando quién es La Loma como proveedor, ¿vale? Platicando un poquito sobre quién es La Loma es es la primera empresa que se dedicó a la venta de fabricación de base para helado. Contamos con más de 80 años en el mercado y tenemos 33 centros de distribución distribuidos a lo largo de la República Mexicana. También, adicional a eso, contamos con un control de calidad en el cual día con día analizamos los productos que son elaborados en nuestras dos plantas ubicadas en el Estado de México y en Celaya, Guanajuato, y con ello garantizamos que todos los productos que son elaborados dentro de nuestras instalaciones no van a causar ningún daño al consumidor final. Adicional a eso, contamos con el servicio de asesoría técnica y cursos de capacitación, los cuales son brindados por un servidor. En estos cursos de capacitación apoyamos a los clientes en la elaboración de diferentes recetas, diferentes procedimientos y resolvemos dudas sobre fabricación de productos, sobre elaboración de ciertas recetas y impulsamos a que crezcan sus ventas. El día de hoy es nuestra primera masterclass, la cual vamos a ver cadena de frío, el cual es un tema súper importante por el tema de descomposición de algún producto y más en esta época de calor, en donde las altas temperaturas nos llegan a afectar nuestro producto final y no nos damos cuenta del por qué en algunos casos no nos dan los resultados que nosotros deseamos. Antes de iniciar como tal con la masterclass, les voy a dar unas recomendaciones de uso de manejo, las cuales son muy importantes que ustedes sigan, ya que de eso depende demasiado su producto final. Como primer punto o primer tip que les voy a compartir en recomendaciones de uso y de manejo, hay que tener muy en cuenta que la cubeta siempre tiene que venir limpia, sellada y no escurrida por la parte de adentro, ya que si llega a tener algún derrame dentro de la cubeta, podríamos tener algún tipo de contaminación cruzada y eso nos va a afectar en el sabor y en la textura a veces de los productos. Adicional a eso, también es muy importante recordarles que el producto no debe ser congelado, ya que si el producto se congela, podría tener algunas alteraciones. Sé que por temas de almacenamiento a veces es complicado tener el producto 100% en refrigeración, pero si se llegara a congelar, lo único que podemos dar o el tip que les puedo dar es descongelarlo por al menos 24 horas a temperatura de refrigeración y tendrá que ser ocupado al 100%. Ya no se podrá volver a congelar, ya que si lo hacemos sí vamos a tener algunas afectaciones en el producto final. Adicional a eso, también es muy recomendable no dejarlo cerca de fuentes de calor. A veces cuando estamos elaborando los productos se nos hace fácil dejarlo cerca del tapacofre, cerca del fabricador y eso puede afectar y nos puede quitar tiempo de vida útil del producto, ya que un cambio de temperatura dentro del producto nos va a quitar consistencia y nos va a llegar podemos llegar a tener proliferación de bacterias dentro del producto porque empieza un tema de fermentación del mismo. Es muy importante recordarles también que para tener los mejores productos hay que manejar el producto siempre bajo las condiciones adecuadas y las recomendadas por el proveedor. En este caso, vienen las recomendaciones de uso y de manejo dentro de la etiqueta que viene pegada en la cubeta, por si tienen alguna duda. Retomando el tema de cadena de frío, es muy importante este tema, ya que de esto depende mucho el tema de la durabilidad de ciertos productos. A veces no nos damos cuenta, pero en productos que van a temperatura de refrigeración es donde más nos damos cuenta que llega a haber algún mal sabor o alguna consistencia no deseada. Seguramente les ha pasado en algún caso, en alguna paleta, en algún helado, en algún agua, y si van teniendo algún problema, pueden irlo dejando en las preguntas y Gaby que me va a ayudar a irlas compartiendo para ir resolviendo esas dudas. Antes de empezar, les quiero explicar qué es la cadena de frío. La cadena de frío es una sucesión de diferentes procesos logísticos que van desde la producción del mismo producto, almacenamiento, distribución y refrigeración o congelación del mismo. Cuando esta cadena de frío se llega a perder, llegan a haber alteraciones. ¿Cómo se llega a romper la cadena de frío? Cuando dejamos el producto a temperatura ambiente.
Esta cadena de frío es de suma importancia para todos los productos que son perecederos. ¿A qué me refiero con perecederos? A productos que son directamente lácteos o que son directamente para consumo alimenticio. En este caso, los productos que son perecederos llegan a tener ciertas alteraciones cuando esa cadena de frío se rompe. Nosotros, dentro de la Loma, contamos con las camionetas refrigeradas, por lo cual entregamos el producto 100% refrigerado y con ello evitamos que esa cadena de frío se rompa, por lo cual es de suma importancia que ustedes al recibirlo también lo almacenen en un refrigerador, ya que de lo contrario podrían tener ciertas afectaciones en el mismo. Viendo un poquito de los problemas que se llegan a presentar cuando son estas cadenas de frío, nos vamos a encontrar en muchos casos el tema de las aguas filantes, los cuales se deben a que ya empezó una proliferación dentro del mismo producto debido a la fermentación del mismo. Van a ver dentro de esta masterclass que puede ser muy repetitivo el tema de la fermentación, pero es un problema muy común que llega a pasar con las aguas filantes, o mejor conocido como aguas con hebra, aguas babosas, por así decirlo. Es cuando una base ya perdió o ha perdido toda la cadena de frío y empieza la proliferación dentro de las aguas. Estas bacterias que se llegan a estar dentro no son, son incoloras e inoloras. ¿Qué quiere decir eso? Que no precisamente se tiene que ver como un honguito dentro de la base, que no va a saber mal, pero sí van a tener alguna afectación. ¿Esa afectación cuál es? Que se hace una hebra o se empieza a hacer una viscosidad muy notoria. También con las aguas, otro problema que llega a suceder mucho es que a veces agregan más producto del que es tu receta estándar y no se dan cuenta del por qué están agregando más producto. Es muchas veces porque la base ya al perder la cadena de frío pierde la viscosidad de la misma, lo cual lo hace parecer que es muy delgada. A veces creemos que este producto ya viene diluido porque se ve muy delgado, pero solamente es un tema de que perdió la cadena de frío, por lo cual esa base parece más delgada. Y a la hora de que preparamos un agua fresca, tenemos que agregar más producto a la producción para tener la misma textura, ¿vale? Entonces es muy importante recordar que cuando no nos está dando una textura en un agua, muchas veces es un tema de procedimiento, el cual tenemos que revisar para siempre tener los mejores resultados en el mismo. Otro tema que nos da la cadena de frío en los productos terminados, muchas veces también es en las paletas. ¿Se han dado cuenta que algunas paletas llegan a tener como dentro bien distribuido todas las semillas dentro de la paleta y no saben por qué es o por qué funciona así? Realmente es un tema de viscosidad. La viscosidad, ¿qué es? La viscosidad es la consistencia que tiene un producto a cierta temperatura. ¿Cómo funciona esta viscosidad en nuestras bases? A mayor frío, mayor viscosidad. Si en algún momento ustedes llegan a tener una base muy ligera y no saben por qué, es seguramente porque esa base está a una temperatura mayor de lo recomendado. La temperatura recomendada para una base es la de refrigeración, que va de 2 grados a 5 grados centígrados. Pasando los 10 grados centígrados, es una temperatura que nos va a ocasionar algún peligro dentro de la misma base y que también va a hacer parecerla más delgada. Esa base que está más delgada no nos va a funcionar a la hora de elaborar una paleta porque todas las semillas van a flotar. Entonces es cuando se dan cuenta que realmente la paleta no les salió como ustedes deseaban, porque todas las semillitas flotaron y no se quedaron perfectamente distribuidas. Algo que también nos pasa mucho en las paletas cuando una base perdió la cadena de frío es el tiempo de producción. Normalmente una paleta a temperatura de entre menos 20 y menos 30 se tendría que estar tardando de 22 a 25 minutos en producir, pero cuando tenemos una base tibia o a temperatura ambiente, llegamos a tardar hasta 35 o 40 minutos en tiempo, lo cual nos quita mucho tiempo de producción. Y eso nos va a elevar al final del día el tema costo. ¿Por qué? Porque no estás tardando en hacer 40 paletas en 23 minutos, sino ahora te estás tardando casi una hora para poder elaborar solamente 40 paletas. Entonces es muy importante mantener
la cadena de frío para que siempre las paletas y tu producción sea más rápido, sea más eficaz y el sabor se mantenga. Otro tema que tenemos a la hora de fabricar paletas con una base a temperatura ambiente es que en ocasiones cuando la ruptura de la cadena de frío es tan, pero tan notoria, seguramente les ha pasado que llegan a ver como capitas ligeras de otro color dentro del mismo producto. Eso es porque esa base ya se separó debido a la misma temperatura que llegó a tener y es una base que ya no nos va a dar una textura cremosa. Cuando fabricamos nuestras paletas, nos llegan a dar paletas que son un poco hielosas y a veces no saben por qué o se quedan pensando, dicen, pero si ocupé 100% crema, ¿por qué no me quedó con la textura que deseaba? Es por un tema de la cadena de frío. Más adelante voy a estar dando las temperaturas de fabricación, las cuales también son muy importantes y van de la mano de una cadena de frío para siempre obtener los mejores resultados. En el caso del helado, el helado vemos tres problemas muy comunes a la hora de fabricarlo. El primero es el tema del rendimiento. Cuando una base ha perdido o ha tenido un tema de una ruptura de cadena de frío, muchas veces no nos da el rendimiento deseado. ¿Cuál es este rendimiento? El 100%. ¿Qué quiere decir? Que de 1 litro de helado tendríamos que estar obteniendo 2 litros de helado final. Perdón, 1 litro de base tendríamos que obtener 2 litros de helado final, pero cuando esa base perdió la cadena de frío, no nos da ese rendimiento y se debe al mismo problema que ya pasó con las paletas. Se separa la misma grasa del producto por esa ruptura que llegó a tener y a veces el primer helado que fabricamos pues nos puede dar el 100%, pero los consiguientes, como ya se separó, ya no hubo esa emulsión o se perdió esa emulsión, nos llegan a dar rendimientos por debajo del 60%, lo cual costo-beneficio para ustedes no es lo más óptimo, ya que nos llega a afectar en el costo final de nuestro producto terminado. Otro problema que nos llega a pasar cuando hay una ruptura de la cadena de frío es que nuestros helados llegan a tardar mucho más tiempo en fabricarse. Normalmente un helado, si se fabrica entre -8 y -12 grados, se va a tardar entre 21 a 23 minutos en fabricar, en quedar el nevado. Cuando una base ha perdido la cadena de frío, en el helado llegamos a tener un helado hasta en 30 minutos, 35 minutos, lo cual nos va a ocasionar otros problemas, como puede ser un rendimiento muy alto y se va a sentir el helado como muy esponjoso, puede quedar un helado muy hieloso. Esto, ahorita les explico por qué quedan hieloso, o puede quedarse como chicloso, que a la hora de despachar se sientan como las hebras. ¿Por qué pasa si se tarda mucho tiempo fabricar un helado o una paleta? ¿Por qué les menciono que quedan hielosos? Por un sencillo tema. La temperatura de fabricación nos va a dar diferentes cosas, entre las cuales, entre más rápido se congele un helado o una paleta, menos cristales de hielo se van a presentar. Es muy importante recordarles que a mayor velocidad de congelación, menos cristales de hielo se van a presentar dentro de una paleta o de un helado final. Retomando un poquito este tema de la cadena de frío, también es muy importante seguir todas las condiciones de uso que llegan a marcar, en este caso, el proveedor que somos nosotros, para no tener ninguna afectación final al producto. Dentro de esas afectaciones, como les menciono, la primera y la más importante, o la primera que vamos a ver, es el tema de la fermentación del mismo producto y el tema de que no vamos a tener los resultados que deseamos. Gaby, ¿tenemos alguna pregunta por ahí? Sí. Luis Guzmán nos pregunta por qué las aguas se ponen espesas. Ok, respondiendo a la pregunta de Luis, pregunta por qué las aguas se hacen espesas. Como les mencionaba, la viscosidad o la viscosidad de la base o el espesor de una base o de un agua funcionan con frío. A mayor frío, mayor viscosidad. ¿Qué te recomendaría aquí, Luis? Agregar máximo 2 litros de base para 10 litros de agua final y con eso vamos a obtener una textura muy buena. Cuando nuestra agua se está espesando de más es porque a veces para obtener la textura que deseamos como muy cremosita agregamos mucho producto y eso nos hace que las aguas se espesen. Ojo ahí, Luis, si las aguas, no es lo mismo que un agua se espese a que un agua se haga con filantez o se haga esa hebra. Luis, si tu agua tiene esa filantez y está teniendo esa hebra,
seguramente es un tema de la misma producción. Yo te recomendaría también un tip ahí, si estamos teniendo esa hebra, pues en cuanto te llegue el producto, lo primero que fabriques sea el agua, ya que muchas veces decimos, pues fabrico mi helado, mi paleta por la temperatura, y al final dejamos el agua. El dejar el agua al final quiere decir que la base de cuando tú la abriste a cuando tú la terminaste de producir, esa agua ya lleva 5 o 6 horas a temperatura ambiente, por lo cual esa base es menos viscosa, es más ligera, y tienes que agregar más producto a la misma agua, y eso te da un resultado que de un agua muy espesa y además encarece tu producto. ¿Alguna otra pregunta, Gaby? Sí. Ivonne Flores nos pregunta a qué temperatura tiene que estar el refrigerador. Ok, respondiendo a la pregunta de Ivonne, pregunta por a qué temperatura tiene que estar el refrigerador. Me imagino que es el refrigerador de exhibición de aguas. Se recomienda tenerlo entre 5 grados a menos 5 grados. Esa es la temperatura de exhibición para las aguas. La temperatura de exhibición para un helado es a menos 15 grados y la temperatura de fabricación del helado tiene que ser entre menos 8 a menos 12 grados. En el caso de las paletas, la fabricación va a ser entre menos 20 a menos 30 grados y la temperatura de exhibición igual va a ser a menos 15 grados. ¿Alguna otra pregunta, Gaby? Mario Hernández nos pregunta cuánto de agua se le pone a 2 litros de base. Respondiendo a la pregunta de Maru, ¿a qué cantidad de agua lleva para 2 litros de base? En este caso van a ser 6 litros de agua para 2 litros de base, 1 kilo de azúcar y 1,5 kilos de fruta. Esa es la fórmula base para elaborar tus aguas frescas, por así decirlo. En el caso, si vamos a tener alguna semilla, como puede ser pistacho, puede ser nuez, la recomendación es ocupar medio kilo. Y para el agua de horchata, que es un clásico de las aguas frescas, la recomendación es 1 kilo de arroz por 1 kilo de azúcar, 2 litros de base y 6 litros de agua. ¿Alguna otra pregunta, Gaby? Klaus nos pregunta cuántas bases diferentes tiene la loma. Respondiendo a la pregunta de Klaus, ¿cuántas bases tenemos en la loma? En la loma tenemos 3 líneas de bases, que son la línea butírica, la línea cremosa, que es la más vendida a nivel nacional, y la línea comercial. Como tal, contamos con más de 20 bases diferentes, divididas entre esas 3 categorías, las cuales se ajustan al tipo de helado deseado. Dependiendo del tipo de helado que deseas, dependiendo del tipo de mercado al que vas dirigido, dependiendo el tipo, muchas veces hasta de sabor, se te recomendaría una base adecuada. Si quieres, Klaus, una información un poco más detallada, sin ningún problema, me puedes mandar un WhatsApp. Creo que van a estar poniendo mi teléfono en cortinilla en la parte de abajo, y por WhatsApp o por una llamada te puedo atender sin ningún problema y te puedo recomendar, dependiendo al tipo de mercado que vayas dirigido, la base que deseas. ¿Alguna otra pregunta, Gaby? Víctor Herrera nos pregunta cómo puede hacer un helado de menta. Respondiendo a la pregunta de Vic, pregunta cómo hacer un helado de menta. El helado de menta es muy, muy sencillo de hacer y uno de los helados un poco más económicos de fabricar. Vamos a ocupar 6 litros de base y vamos a ocupar un máximo de 15 mililitros de esencia de menta. Si lo quieres con algún color, se le puede agregar algún concentrado. Si quieres la receta más detallada, sin ningún problema, te puedo mandar por vía WhatsApp, te la comparto o márcame, el número está aquí y te puedo compartir esa receta y más recetas. Adicional a eso, también es importante mencionar que tenemos cursos de capacitación, los cuales serán anunciados en estas fechas. Es muy importante que nos estén siguiendo en redes sociales para que estén informados de cuándo serán, ya que son cursos con cupo limitado. Estos cursos desarrollamos alrededor de 10, 12 recetas y vemos todas las dudas que puedan ir surgiendo dentro del mismo curso, los cuales se brindan en las instalaciones de la Loma por el momento. Adicional a eso, podríamos estar lanzando los cursos próximamente en el 6 de Guadalajara, en donde tenemos también un centro de capacitación, y posteriormente también en el 6 de Oaxaca, donde tenemos un centro de capacitación. ¿Alguna otra pregunta, Gaby? Claudia Rivers nos pregunta qué base recomienda para la elaboración de aguas. Respondiendo a la pregunta de Clau Rivas, ¿cuál es la base que recomiendo para la elaboración de aguas? Yo honestamente te recomendaría
todas nuestras bases sirven para elaborar helados, paletas y aguas. El tip que te puedo dar, la más vendida para el tema de aguas y la que más cremosidad te va a dar, valga la redundancia, va a ser Triple L cremosa. Es la base que más se ocupa para la elaboración de aguas. Sin ningún problema, Clau, yo te recomiendo que ocupes Triple L cremosa, y la recomendación de uso son 2 litros de base para 10 litros de agua, con lo cual llegamos a obtener hasta 100 litros de agua de una cubeta. Entonces, costo-beneficio es muy bueno. ¿Alguna otra pregunta, Gaby? Sí. Iván Barrios nos pregunta qué tipo de emulsionantes se usan. Ok, en el tema de los emulsionantes ya no es necesario ocupar un emulsionante para elaborar algún helado paleta con nuestra base, ya que estos emulsionantes vienen integrados en la misma fórmula de la base. Entonces ya nos olvidamos de ocupar SMC y todo eso. Ya no vamos a ocupar nada de eso, y ocupando el producto al 100% nos vamos a obtener los mejores resultados. También es importante aclarar que ya no se debe agregar azúcar a la elaboración de estos productos, ya que el azúcar es un depresor de la temperatura y evita la congelación del mismo. A veces cuando estás elaborando un helado o alguna paleta, te das cuenta que no congela o que se está escurriendo demasiado y no sabes por qué es, y es cuando empiezan a agregarle estabilizantes al producto, pero es porque estamos agregando azúcar a la preparación de la misma paleta o del mismo helado. Entonces, Iván, si estás ocupando azúcar en este caso, yo te recomendaría ya no ocuparla y ocupar 100% la base, y eso te va a tener una paleta con una mayor textura y con un mejor sabor. ¿Alguna otra pregunta, Gaby? Uciel nos pregunta cómo se puede evitar la cristalización. Muy buena pregunta, Uciel. Respondiendo a la pregunta de Uciel, es cómo evitar la cristalización dentro de un producto. Aquí es muy relacionado al tema que estamos viendo, que es la cadena de frío. La cristalización del producto se da por 2 razones. La primera es agregar una cantidad muy grande de agua a la base. Eso nos va a dar productos cristalinos. O la segunda, el tema de la cadena de frío. La cadena de frío, como se los mencionaba, va desde la producción de la misma base hasta el almacenamiento del producto final. En este caso, para evitar la cristalización de una paleta o de un helado, es muy importante seguir las temperaturas de producción de una paleta o un helado, las cuales, lo vuelvo a repetir, para un helado es entre -8 a -12. A esa temperatura de congelación no vamos a tener cristalización dentro del helado, y para las paletas la temperatura es entre -20 a -30. Obviamente, si lo trabajamos lo más cercano a -30 grados, nos va a evitar menos la cristalización del producto. Tip, no mezclar la base o no tratar de rebajar, ya que eso nos puede hacer una cristalización del mismo. También, para las personas que apenas están iniciando en el negocio y que no saben qué es un fabricador es una máquina que nos permite congelar el producto, ya que si nosotros estamos iniciando y queremos hacer nuestras paletas a lo mejor de la manera casera y lo metemos en un congelador de casa, la velocidad de congelación va a ser muy tardada. Entonces, a pesar de que ocupemos la base al 100%, vamos a tener tema de cristalización. Ese es como tip. ¿Alguna otra pregunta, Gaby? Pepe Esquivel nos pregunta, ¿se le puede agregar un ingrediente extra a las bases? Respondiendo a la pregunta de Pepe, pregunta si se le puede agregar algún ingrediente extra. No me quedó muy claro, Pepe, pero quiero pensar que te refieres al tema de alguna fruta o algunas semillas. Sí se le puede agregar concentrados, se le puede agregar esencias, se le puede agregar pulpas y se le puede agregar fruta natural. Lo único que no se le puede agregar directamente a la base a la hora de meter a fabricar, si vas a hacer un helado, serían semillas, ya que las semillas se van a empezar a congelar dentro de la garrafa, y eso nos va a evitar que nos dé un buen rendimiento y nos puede llegar a afectar en el trabajo, a la hora del batido. Si es una paleta, sí se puede agregar directamente la semilla y lo puedes agregar con cualquier ingrediente. Ojo ahí, solamente ya no se le puede meter ni azúcar ni estabilizantes. ¿Alguna otra pregunta, Gaby? Y Ivette nos pregunta, ¿a las paletas de crema tienen que ser 100% la base o se les puede agregar agua? Respondiendo a la pregunta de Ivette, si se les puede agregar agua a las paletas de crema. Yo recomiendo siempre ocupar el producto al 100%. Sé que a veces costo-beneficio ocupamos un poco de agua para ahorrar, pero eso también nos va a quitar textura a la paleta final.
Recuerden que el cliente siempre va a pagar el producto final y entre mejor sea o de más calidad sea el producto, mejor posicionado vas a estar en el mercado. Entonces, yo te recomendaría no ocupar agua, ya que si ocupas la misma fresa o alguna fruta ya contienen líquido. Entonces, al agregarle más líquido, eso podría llegar a ser tu producto cristalino o no con la textura cremosa que deseas. ¿Alguna otra pregunta, Gaby? Leonor nos pregunta, ¿cuánto tiempo puede estar la base a temperatura ambiente? Respondiendo a la pregunta de Leonor, ¿cuánto tiempo se recomienda estar a temperatura ambiente la base? No más de 2 horas y menos en este tiempo, época de calor donde es muy fuerte, entonces nos sube mucho la temperatura. Yo sé que a veces al fabricar pues no puedes estar teniendo la cubeta ya en todo momento. Yo te recomendaría, Leonor, dividir la cubeta a lo mejor a la mitad para que si vas a ocupar solamente una parte, sea lo que tengas afuera y la otra parte la mantengas en refrigeración. No tener todo el producto completo, ya que eso te puede llegar a ocasionar el tema de la fermentación del mismo. Como se los mencionaba en el inicio de la masterclass, el tema de la fermentación a veces no nos damos cuenta porque no se va a ver un honguito dentro de la base, no va a saber mal, pero a la hora de que estamos fabricando más en los productos que son como en las aguas, es donde más lo notamos. En las paletas y en los helados es un poquito más complicado notar ese tema de fermentación, pero sí, sí llegamos a tener algunos grumitos dentro de la paleta o algún resabio o sabor que te deja en el paladar diferente al que te tendrá que estar dejando. ¿Alguna otra pregunta, Gaby? Sí. Omar pregunta, ¿existe una base neutra para helado suave? Respondiendo a la pregunta de Omar, que si tenemos alguna base neutra para el helado suave, como tal, tipo twist no tenemos base neutra, pero es que se ocupa para el helado suave, que es de yogur, y tenemos la categoría de las bases twist. Las bases twist sí vienen con sabor, que es chocolate, fresa, vainilla, pero tenemos unas bases que son sabor yogur, las cuales son neutras, son color blanco, y tenemos 2 categorías en esta parte. Si quieres más información, sin ningún problema, Omar, me puedes mandar WhatsApp y te mando los productos y te puedo contactar con el equipo de ventas para que ellos te den ya el precio, te puedan decir el tema de a lo mejor del día de repartición del mismo, y si quieres recetas con esos mismos twists, sin ningún problema te las puedo compartir. ¿Alguna otra pregunta, Gaby? Claudia nos pregunta, ¿se puede mezclar la base con leche? Respondiendo a la pregunta de Clau, que si se puede mezclar la base con leche, es muy similar a la pregunta anterior que era si se podía mezclar con agua. Es el mismo caso, no lo recomendamos porque no por ser leche quiere decir que tenga un alto contenido en sólidos lácteos. Muchas veces la leche no va a contener sabor solamente, pero no va a contener sólidos lácteos, que son los que le dan cuerpo y textura a un helado. Entonces, al nosotros agregar leche, agua o algún líquido extra, lo único que vamos a hacer es bajar la textura de nuestro helado final, le vamos a quitar cremosidad y no nos va a dar el rendimiento que estamos deseando. El rendimiento de una base al 100% o de un helado cuando se ocupa la base al 100%, nos da el doble versus si nosotros lo estamos rebajando con algún otro líquido, llegamos a tener rendimientos de un 80%, de un 60% y que al final costo-beneficio a veces nos sale hasta más caro intentar reducir el producto con algún líquido que si lo ocupamos al 100%. ¿Alguna otra pregunta, Gaby? Sí. Ivette nos pregunta, ¿en qué momento del proceso se le pueden agregar los elementos extras? Respondiendo a la pregunta de Ivette, ¿en qué momento es el adecuado para agregar los ingredientes extra? Si es paleta, va desde un inicio, ya que se tiene que agregar todo dentro de un molde para paletas. Si es helado, se le puede agregar los concentrados, pulpas o fruta desde un inicio. Solamente lo único que agregamos al final son las semillas, que los podemos agregar como topping o alguna mermelada para marmolear el helado. Y en las aguas se agrega todo al inicio, no hay ningún problema, no hay ningún tiempo o un orden para agregar los ingredientes. ¿Alguna otra pregunta, Gaby? Ramiro nos pregunta, ¿cuánto rinde una cubeta en producto terminado? Ok, respondiendo a la pregunta de Ramiro, que cuánto
cuánto nos rinde una cubeta en producto terminado. Si lo llevamos a helado, nos va a dar 40 litros de helado terminado. Si lo llevamos a agua, nos va a dar 100 litros de agua, siguiendo la recomendación que les mencioné, que son 2 litros de base por 6 litros de agua, un kilo de azúcar y 1,5 kilos de fruta o las cantidades que les mencioné de semillas o de arroz. Y en paletas, dependiendo, ahí sí depende mucho el molde que tengas y va a depender mucho la paleta que hagas. Si lo haces de un molde de 100 gramos, que es el molde tradicional, mínimo nos van a salir 200 paletas. En este caso podrían ser vainilla, que no agregamos más que concentrado o esencia, nos salen 200 de vainilla. Pero si hacemos a lo mejor una paleta de queso crema con zarzamora, pues llegamos a tener hasta 300, 350 paletas. Ahí en las paletas sí depende mucho de la receta o de la paleta que vayas a realizar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, nos preguntan en general cómo pueden obtener más recetas. Ok, preguntan que cómo pueden obtener más recetas. Dentro de los comentarios ya está mi número de asesoría técnica. Ahí se pueden contactar conmigo. Les comparto las recetas que hemos tenido dentro de los cursos, alguna receta en específico. Sin ningún problema, yo les puedo compartir esas recetas con intención de que ustedes vayan haciendo sus pruebas y el día de mañana puedan ir también ustedes ver el tema de innovación y puedan seguir ampliando su catálogo de productos que ofrecen. ¿Alguna otra pregunta, Gaby? Sí, nos preguntan cuál es la proporción de la base para nieve. Ok, esa es una pregunta muy importante, que cuál es la proporción para la base para nieve. Dentro de esta masterclass no la habíamos mencionado. La base para nieve para mí es uno de los mejores productos que tiene la empresa, ya que sustituye muchos problemas que ya tener un paletero como tal. La proporción adecuada para la base para nieve en cuestión de una nieve se ocupa al 50%, que quiere decir que por cada litro de mezcla que nosotros vamos a tener, vamos a agregar medio litro de base para nieve Nevamix y lo demás de agua con fruta, agua con algún concentrado con Nevamix, sustituimos por completo el uso de azúcar y nos va a dar mayor textura al helado, nos va a dar un rendimiento de un 50% y mayor durabilidad en las paletas. Muchas veces, tocando este tema de Nevamix, muchas veces seguro les ha pasado que prueban una paleta que es dura, que es rígida, como un hielo. Con Nevamix vamos a tener una textura más suave, al grado de que va a parecer una paleta como si fuera de crema. No quiere decir que se va a derretir tan rápido, sino al contrario, va a aumentar el tema de derretimiento del producto y además todos los sabores se van a sentir unidos dentro de una paleta con la base Nevamix. Y la recomendación de uso para elaborar una paleta con Nevamix es 40-60, 40% Nevamix, que en este caso son 400 mililitros de base por 600 mililitros de mezcla agua con fruta. ¿Alguna otra pregunta, Gaby? Nos preguntan cuál es el tiempo de caducidad del producto terminado con las bases. Ok, el tema de la caducidad del producto terminado de las bases, al ser un producto congelado en tanto en helados como paletas, tiene un tiempo de vida de hasta un año. Obviamente después de los 7, 8 meses llega a presentar algún tema de resecamiento del mismo producto, pero es por el tema de la deshidratación que pasa dentro de los congeladores tapacofre. Cuando es una agua, si se llevan con las condiciones adecuadas, el tiempo de vida es hasta de 7 días. ¿Alguna otra pregunta? No hay ninguna. Okay. Bueno, antes de terminar esta masterclass, si tienen alguna otra pregunta, las pueden ir dejando en los comentarios. Me gustaría recordarles que contamos con los cursos de capacitación, los cuales son impartidos en las instalaciones de La Loma en Tlalnepantla, Estado de México. Estos cursos de capacitación se van a estar anunciando en redes sociales, es muy importante que nos sigan, o a través de WhatsApp pueden ir preguntando con un servidor y yo les puedo ir dando los temas que se van a tocar en los diferentes módulos de los cursos, en las diferentes fechas, y también si vamos a tener cursos en algún otro estado, también se van a compartir ahí. Estos cursos van a ser modulares, por lo cual se pueden inscribir a todos los cursos que quieran, ya que no es el mismo curso siempre, y pueden ir aprendiendo a obtener más recetas. En cuanto nosotros publiquemos los cursos, es muy importante que manden mensaje en ese momento, ya que como se los menciono, es de cupo limitado y no tenemos muchos lugares para tantos clientes.
comenta que hizo helado con la base y quedó chiclosa. ¿Por qué fue? Hola Marilu, respondiendo a tu pregunta de por qué te quedó chicloso, el helado puede, como les mencionaba, puede ser por dos razones. La primera puede ser por un tema de una temperatura a la que no la trabajaste adecuadamente, o sea, trabajaste una temperatura menor a -8 grados, un -5 o -6 grados, por lo cual el helado obtuvo mucho más rendimiento del que se recomienda y eso lo hizo que se hiciera como chicloso, o agregaste una cantidad muy alta de azúcar dentro de tu formulación. Como te lo menciono, no se recomienda agregar azúcar, ya que el azúcar nos da dos cosas: o no congela o se puede hacer chicloso, porque el azúcar es un depresor de temperatura. Un claro ejemplo de este tipo de helados o paletas puede ser el helado de cajeta. Si se dan cuenta, en el helado de cajeta muchas veces queda hieloso o queda chicloso o tarda mucho tiempo en congelar o nunca obtiene la textura deseada por el tema de azúcar. Entonces, en este caso seguramente, Marilu, fue por el uso del azúcar. Si tienes alguna otra duda, podemos revisar tu receta vía WhatsApp, me puedes regalar una llamada y te puedo atender sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta, Gaby? Sí, Giselle nos pregunta qué base puedo ocupar para hacer gelato. Ok, respondiendo a la pregunta de Giselle, el tema de gelato. El tema de gelato es un tema que a lo mejor que hoy en día está como en auge, que hoy en día está como muy de moda, pero el tema gelato es muy diferente a un helado tradicional. ¿Qué es un gelato? Un gelato es como un helado, solamente que no tiene rendimiento. Un gelato tiene un rendimiento de un 20%, es por eso que los gelatos son mucho más caros. En este caso, y el gelato lleva, para ser denominado gelato, tiene que llevar una denominación por cantidad de grasa butírica que deba tener un producto, por la cantidad de sólidos totales. En este caso, por así decirlo, con nuestra base butírica podrías obtener un gelato, pero sí el rendimiento tendría que ser menor. Dentro de las complicaciones que tienes al fabricar un gelato es que se te va a apelmazar al poco tiempo. Es muy importante recordar que un helado que no ha adquirido el rendimiento óptimo tiene tendencia a apelmazarse y endurecerse. En este caso, si te vas a dar cuenta, en muchos lugares o gelaterías, por así decirlo, hacen muy poquita de producción, no como en una paletería tradicional. ¿A qué se debe? A que si haces una cantidad mayor, ese gelato o ese helado se va a pelmazar y endurecer. Entonces, y tienes que tener equipos especiales, vitrinas especiales. ¿Alguna otra pregunta? Andrés nos pregunta a qué temperatura madura la nieve. Muy buena pregunta, Andrés. El tema de a qué temperatura madura el helado. La temperatura de maduración del helado es a -30 grados dentro de un tapacofre por al menos 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros fabricamos el helado en este momento, por así decirlo, no lo podemos llevar a exhibición, ya que eso nos va a quitar rendimiento y nos va a quitar textura al mismo, por lo cual se tiene que dejar madurar por al menos un día a -30 grados centígrados. ¿Alguna otra pregunta? Raúl nos pregunta qué puede utilizar en lugar del azúcar. Responde a la pregunta de Raúl, ¿qué puedes utilizar en vez del azúcar? Nuestra base, 100% Raúl. Nuestras bases ya vienen endulzadas, ya no es necesario agregar azúcar. Y si te refieres a lo mejor a la hora de elaborar una nieve o una paleta de agua, yo te recomiendo ocupar Nevamix, la cual nos ayuda a evitar el uso del azúcar y nos va a dar una textura mejor en nuestros productos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Silvia nos pregunta qué recomendaciones puedes dar para que el producto dure más con la temporada de calor. ¿Qué recomendaciones dar para el tema de durabilidad en esta época de calor tan intenso? 100% mantenerla refrigerado. Si no tenemos tanta producción, por así decirlo, dividir la cubeta o el producto en diferentes porciones. O bien, también contamos con la opción de de la base UHT, la cual es una base ultra pasteurizada, la cual no requiere refrigeración y aguanta temperaturas hasta de 25 grados centígrados, por lo cual si no cuentas con un lugar donde almacenar el producto, siento que sería tu opción ideal. Esta base ya viene porcionada en bolsas de 5 litros, son 4 bolsas de 5 litros, dando un total de 20 litros, y esta base, como lo mencioné, ya no ocupa esa refrigeración
y por tema de durabilidad también te da hasta 120 días para poderla ocupar, por lo cual, en este caso, si no tienes tema de dónde almacenar, si tienes el tema de no poder almacenar el producto, te podría recomendar la base UHT, que se llama Triple L Cremosa. ¿Alguna otra pregunta, Gaby? Sí, nos preguntan que para productos con alcohol, ¿cuáles son las recomendaciones que puedes dar? Ok, para el tema de los productos con alcohol, es muy importante seguir la norma. La norma nos marca que podemos agregar un máximo de 19 mililitros de alcohol puro o alcohol al 100% por litro de producto. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente puedes agregar entre 50 hasta 60 mililitros dependiendo del licor que vayas a ocupar, máximo por litro de producto final, ya que si nos salimos de esa norma que es esa cantidad, tendríamos que declarar que tenemos producto con venta de alcohol. Adicional a eso, como el alcohol no se congela a temperaturas menores de menos 80 grados, llegamos a tener temas de que nuestros helados o nuestras paletas no nos den la textura deseada. Entonces, la recomendación es esa, ocupar máximo entre 50 y 60 mililitros de alcohol, dependiendo cuál es, sea tequila, si es algún whisky, puedes ocupar esa recomendación. Si es algún vino, sí puedes ocupar mucho más porque el grado de alcohol del vino es menor. O si es alguna cerveza o algo así, también puedes ocupar una cantidad de alcohol mayor, ya que los grados de alcohol dentro de esos productos es muy bajo. Si quieres intensificar el grado de alcohol, puedes ocupar alguna esencia o algún concentrado. Hoy en día en el mercado ya existen esas esencias y concentrados, los cuales nos ayudan a intensificar el sabor sin necesariamente estar agregando más alcohol a la paleta. ¿Alguna otra pregunta, Gaby? Sí, nos pregunta Ram, ¿cómo se trabaja en cantidades el helado de yogur para paletas y helado? ¿Cómo se trabaja el helado de yogur en cantidades? Hoy en día, como nuestra base es para helado suave, se tiene que hacer un ajuste con una base de helado duro. ¿Qué cantidad es? 5 litros de base de yogur por 2 litros de base de helado duro. ¿A qué me refiero de helado duro? Base cremosa, base lesea, todas las bases que son ocupadas para la fabricación de helado. 5 por 2. Con eso vamos a obtener un rendimiento del 100% y una textura bastante cremosa en nuestros helados y nuestras paletas. ¿Por qué nos ocupa la base de yogur al 100%? Porque la base de yogur es baja en grasa, por lo cual la textura no nos daría la textura tan cremosa si lo ocupamos al 100%. Por eso es importante añadir o una base para crema, o si quieren hacer una mezcla entre yogur con queso crema, el cual tenemos en el portafolio de repostería, pueden hacer una combinación muy buena. Si quieres, Ram, mándame un mensajito y te comparto una receta que tengo, que acabamos de lanzar para este verano, que es el helado de mango tropical. Es una combinación entre base de yogur y queso crema. Y puedes hacer esa receta y puedes ver los resultados que vas a obtener. ¿Alguna otra pregunta, Gaby? Sí, y nos preguntan dónde pueden conseguir más recetas o asesorías. Para la receta, ¿dónde pueden conseguir más recetas o asesorías? Es directamente conmigo. Esas recetas vía WhatsApp se las puedo compartir sin ningún problema, o con todo gusto me gustaría que vinieran a los cursos de capacitación y aquí podemos ver diferentes recetas innovadoras, recetas de temporada o simplemente recetas enfocadas en algún tipo de producto. Nada más. Si ya no hay ninguna otra pregunta, daría por terminada esta masterclass. Los invito a que se sigan conectando a las próximas masterclass y también estén pendientes para los siguientes cursos. En estos días vamos a estar compartiendo cuándo van a ser la siguiente, de qué van a ser los temas. Todas estas masterclass nacen gracias a la necesidad que llegan a tener ustedes como clientes y de algunos problemas que les llegan a pasar. Si tienen algún problema que les está pasando o que les gustaría que hablamos en alguna otra masterclass, lo pueden dejar en comentarios y la siguiente puede ser de este tema que tienen en específico. Sería todo. Bonita tarde.